Buenas tardes, amigos. Empezamos hoy, en breve, el 11º taller de evolución y autoayuda que tratará sobre el segundo cimiento. El segundo cimiento que me habéis hecho sacar de la manga antes de lo pensado. Adela Cervera, buenas tardes. A trabajar, efectivamente, a trabajarnos. Buenas tardes, Juan Gómez. También buenas tardes, Jorge, que nos saluda a todos. Buenas tardes, Pérez Riera. Y también buenas tardes, Margot Rodríguez Gómez. Y Arwen, buenas tardes, noches. Aquí casi noches. Matías, buenas tardes. Y vamos a ver si hoy ya empezamos a explicar el segundo cimiento. También está con nosotros Ale Ramos, que nos saluda. Fregrogar, me alegro mucho de verte, Fregrogar, igualmente. Y falta un minuto y no quiero empezar antes de tiempo. Hoy, además de explicaros el segundo cimiento, voy a contar otra anécdota relacionada con las capacidades superiores que me pasó hace algunos años. Está con nosotros José María Gou y también José Antonio Martín. Y también Cemis González. Hola, Cemis. Conviene que digamos las cosas extrañas relacionadas con lo sutil que nos pasan para que vayamos viendo cómo funciona lo sutil. Yo os he embarcado en esto y por tanto contaré todas las cosas que tengo. Y aparte de la de hoy, todavía me queda otra. Es bueno saber cómo funcionan los guías, cómo nos ayudan. Nos saluda José Francisco Izquierdo Pita, y ya empezamos porque son las 8. Voy a quitar el chat. Ya está, efectivamente. Bien, pues aquí tenemos el primero de los círculos. No hay un círculo, pero tenéis que imaginaros que aquí, recorriendo estos puntos, hay un círculo. Y este es el círculo negativo. El círculo del que hay que salir. Hay que salir completamente. Pero, ya lo sabéis, pero lo repito, no se debe empezar este círculo, el segundo, sin haber triunfado plenamente en el primero, que son las reglas. De forma que quienes han conseguido cumplir las reglas del 70% del tiempo para arriba, el 70% la última, porque está recién empezada, pero ya el 80 o el 90 o incluso el 100, las primeras que empezó hace ya 2 meses y pico, pues entonces puede iniciarse en este círculo. Antes no, porque el que mucho abarca poco aprieta. Y además, primero hay que quitar las piedras gruesas. Y las piedras gruesas son los fallos en las reglas. Y cuando hayáis quitado eso, entonces nos dedicamos a las piedras finas, que es esto de aquí. Pero sería una equivocación. Y ten en cuenta que en esto de lo sutil no se le puede engañar a nadie, porque nos ven desde muy arriba y saben, están dentro nuestra y saben lo que pensamos perfectamente. De forma que seamos sinceros y hagamos las cosas progresivamente. Es como en la escuela. En la escuela primero haces primaria, luego haces lo siguiente, luego haces el bachiller y luego haces la universidad. Y nadie se le ocurre que con 10 años empezar la universidad. Con 10 años hay que hacer lo que toca a los 10 años. Bien, pues vamos a empezar a hablar del círculo negativo. Y aquí arriba está colocado el egoísmo. Después viene la ausencia de capacidad superior, ausencia de mente superior o de corazón superior, que la persona que está en este círculo, desde luego, no las tiene ninguna de las dos. Luego viene aquí la posesión, que ya hablaremos y diremos lo que es. Un peligro muy grande, un fallo muy extendido.
Luego los miedos, la inseguridad, la baja autoestima. Amigo que esto escuchas, la baja autoestima está aquí. Es otro nombre a darle a los miedos. Más bonito, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es puñetero miedo. Luego, la intolerancia y el egoísmo arriba del todo. Bien, que no hay capacidad superior, que no hay mente ni corazón superior en una persona así, es evidente. Y, por tanto, pues funciona con su mente inferior, no tiene otra cosa. Y la mente inferior a veces acierta y a veces se equivoca. Y se va a equivocar muchas veces. Y él se va a dar cuenta, aunque no lo reconozca. Se enfadará porque no querrá reconocerlo. Pero de ahí le viene el miedo. El miedo porque no sabe cómo acertar. No tiene confianza en sí mismo. Y ese miedo le pone de mal humor. De forma que el carácter de la persona pues, es un carácter difícil. Como todo el mundo es su enemigo y a todo el mundo tiene miedo, se centra en sí mismo. Y eso es el egoísmo. Solo mira por sí mismo. Los demás o son enemigos o son indiferentes. No cuentan, no existen, no interesan. De manera que esa persona está centrada exclusivamente en sí. Es muy frecuente que una persona así tenga el defecto de la posesión. Ya lo hemos dicho, pero lo repito. Posesión es necesitar que los demás actúen de una forma determinada para uno sentirse cómodo, sentirse a gusto, sentirse satisfecho. Y si los demás no actúan como nos parecería que tendrían que actuar, nos enfadamos y nos enfadamos con ellos y se lo decimos, que hace mal. Eso es posesión. La posesión se disfraza de amor. No, yo te corrijo porque te quiero, porque quiero lo mejor para ti. Un progenitor dirigiéndose a su hijo. No, eso es posesión. Por supuesto que el padre tiene que educar y guiar, pero con los demás, con los que no son los hijos, la posesión es más clarísima. La posesión conduce a la intolerancia. No se tolera la forma de ser de los demás. Y todos son críticas y todos son rechazos. Quiero decir que una persona posesiva, si sigue siendo posesiva y con los años se acumula, se aumenta esa posesión, se queda sola. Porque la gente a su alrededor la huye y se queda sola. Bien, intolerancia, consecuencia de la posesión. Y ya hemos dicho, el egoísmo es y por tanto, una persona que está con posesión, con miedos, con malos humores, con intolerancia, con egoísmo, atacando a los demás, es un desastre de persona, de la que conviene huir. Cuanto más lejos, mejor. Esto es el círculo negativo. Ya sé que ninguno de los oyentes está en este círculo de forma fuerte, mucho tiempo, pero es posible que tengáis alguna faceta de estas cuatro, porque esta no se puede tocar, porque el implantaros la mente superior o el corazón superior será la consecuencia de ser perfectos con las reglas y perfectos con estas cuatro cosas. No sé qué ha pasado. Demonios. Si se corta, habrá que volver a empezar. Parece que no se ha cortado, porque sigue en los mismos minutos que estaba antes, si no me equivoco. Estamos 23 personas. Bien, pues seguimos. Si se ha cortado la primera parte, ya la recuperaré o la volveré a grabar y la añadiré como un postdata, como un complemento. Decíamos que no vais a estar en este círculo mucho tiempo, todo el día,
pero que si alguna cosa la caéis en ella, hay que corregir. Y sobre todo, si caéis en la posesión, empezar a corregir la posesión lo primero de todo, porque es lo que más cuesta desprenderse de ella. Es el fallo que se agarra más a las personas. ¡Ay, cielos! Ya está puesto el chat. La verdad es que no sé qué ha pasado y ha sucedido algo que lo corregiré después de que acabe este directo. Bien, pues esto es lo que hay que evitar. Decir también que las reglas son defectos concretos, piedras concretas que tenemos en el bolsillo, que hay que sacar, que hay que tirar. Los círculos son como, diríamos, aspectos generales, facetas generales que hay que, gracias Margot, gracias, facetas generales que hay que pulir y limpiar. De modo que vamos con las facetas generales que hay que procurar cumplir, que hay que acercarse a ellas. Bien, en lugar del egoísmo, el servicio. Ahora diremos qué es. En lugar de no tener capacidad superior, tenerla al menos en algunos momentos concretos. La no posesión, evidentemente, no tener posesión. Y por tanto, la seguridad, como consecuencia de la capacidad superior, viene la seguridad, que también se le llama autoestima. No hay miedos. No hay miedos porque te sabes con una guía interior a la que consultar cuando te hace falta, cuando tienes dudas. Y también la tolerancia que viene de la no posesión. Dejar que cada cual sea como es y no dejarte afectar por lo que hagan o digan los que tienen poquito evolución. Bien, empezamos con el servicio. El servicio es poderse ocupar de los problemas de los demás cuando uno ha dejado de ser problema para sí mismo. Si no cumple uno las reglas, la felicidad le rehúye y está siempre malhumorado o con mucha frecuencia. De forma que entonces es un problema para sí mismo. Y si es pareja, no se porta bien con su pareja. Si es padre, no se porta bien con sus hijos, porque no puede educar al mismo tiempo que está con un volcán interior bullendo. De forma que se puede dedicar uno a los demás cuando uno ya ha resuelto sus problemas internos. Por tanto, vosotros podéis dedicaros a los demás y dar lo que podáis dar. A lo mejor, escucha, atención, comprensión, vuestro tiempo. Pero el servicio se da cuando uno se propone darlo y en la medida en que uno decide darlo. No que haya alguien al que nadie le hace caso porque es un pelma, que nadie se ocupa de él, nadie le atiende y si tú le atiendes, pues entonces te agarra todos los días 2 horas y te da la tabarra con sus problemas de pasados y presentes. No, hay que saber decir, oye, mira, me tengo que ir. Si no, no sería servicio, sería debilidad. Hay que dominar las cosas. La vida de uno la tiene que decidir uno, no la tienen que decidir los demás. Por tanto, servicio, que es lo mejor que se puede hacer. Por eso está aquí arriba. La mejor forma que tenéis de utilizar vuestra vida es el servicio. Aparte de la búsqueda de la verdad y los trabajos y los esfuerzos por ser mejores. De la capacidad superior no os tenéis que preocupar, porque ya vendrá. Ya vendrá cuando tengáis suficiente plenitud para que aterrice la capacidad superior en vosotros. Y para eso lo que hay que hacer es alisar el campo de aterrizaje, que es vuestro interior. La no posesión, evidente. Y la no posesión, no os creéis que es ningún logro maravilloso. Es que la posesión es un absurdo integral, es un imposible. ¿Quién eres tú para pretender que los demás
actúen de forma distinta a lo que les ordena su nivel de evolución. Tú no puedes cambiar su nivel de evolución y, por tanto, tampoco puedes cambiar su comportamiento. Ellos seguirán actuando según lo que son. Pretender que no sea así es pedirle peras al olmo, es pedir un imposible. De forma que la no posesión es la situación natural del ser humano sensato. ¿Mm? Y el buscador de la verdad tiene que ser sensato. ¿La seguridad de qué viene? Pues de que a full time, a tiempo completo, o con algunos destellos, la mente superior o el corazón superior irán poco a poco fluyendo, inspirando, enseñando el camino a seguir, y entonces crece la seguridad en uno mismo, crece la autoestima, porque te das cuenta de que puedes con las adversidades de la vida. La tolerancia, claro, es consecuencia de la no posesión. Dejar que los demás sean como son y no reaccionar de mala manera cuando se comportan como críos. Porque si son críos, ¿qué van a hacer? Pues rabietas y tirarse al suelo y llorar y patalear y gritar, pero no hay que hacerles caso. Y el servicio ya hemos dicho, dedicarse a los demás cuando uno ya se ha dedicado lo suficiente a sí mismo y ha conseguido las metas que aquí estamos diciendo de las reglas y esta de ahora. Y esto es, repito, para los que llevan ya con las reglas un camino prácticamente de triunfo completo. Y os quería contar otro hecho que me pasó relativo al mundo sutil, a las capacidades superiores, para mí que la mente superior. Hace como más de 15 años tenía que hacer un viaje de Alicante a Pamplona, que son más de 800 kilómetros y por tanto un día entero, con la comida y alguna parada, etcétera, para gasolina. Y pues ese día me levanté, como todos los días, y yo no me tiro de la cama a la vida, sino que me siento, me pongo las manos un poco en la cabeza sobre las manos y durante medio minuto me sitúo. Pues ese día, al hacer ese ejercicio mínimo, noté algo especial. No puedo decir que fue ver algo, pero yo sentí como que estaba conduciendo, como que estaba en el viaje y, y estaba lloviendo fuerte. Y yo iba por la carretera y tenía ante mí una cuesta larga, hasta el horizonte, hasta el final del horizonte. Y fui a adelantar a un vehículo que estaba delante mía, y en el momento que fui a adelantar, pasó un coche a toda velocidad que no nos dimos de puro churro. Yo sentí eso, que había estado a punto de tener un accidente. Lo que yo llamo situación de riesgo. Bueno, volví al centro de la calzada, de mi arcén, y estaba conmocionado por dentro. Tenía un hervor. Esto fue el sueño. Ya digo, fue sentir, no fue ver. Pero claro, fue un aviso. Y me levanté, abrí las cortinas, un cielo espléndido. Bueno, salimos de viaje y íbamos por Madrid, porque por Madrid hay autovía y por el otro lado hay autopistas y es mucho más barato, así que fuimos por Madrid. Y hasta llegar a Madrid, cielo espléndido y ni una nube. Pero en Madrid empezó a haber nubes. Y cuando ya pasamos por Alcalá de Henares, yendo hacia la carretera Zaragoza, entonces empezó a llover. Y dije, vaya, se están cumpliendo las condiciones de mi sentir de esta mañana. Y cuando fuimos a pasar Guadalajara, enfocamos, yo ya lo sabía porque ya había hecho ese viaje más veces, una cuesta larga, hasta donde termina el horizonte. Y dije, vaya, aquí es. Esto es exactamente lo que esta mañana yo he sentido. Así que con mucho cuidado. Avancé y había un camión. Con mucho cuidado me asomé un poco a la izquierda para ver si podía adelantar, pero venían coches. Me eché al centro, a la derecha, pasaron los coches y de nuevo otra vez también con mucho cuidado, advertido, miré por el retrovisor y en ese momento un coche pasó lanzado
tocando el claxon de muy mala manera, como si estuviera muy enfadado, porque supuso que yo iba a adelantar, ¿no? Yo iba a mirar. Pero bueno, pasó. Me eché a la derecha otra vez, con el corazón así, y ya al poco, pues ya otra vez volví, no veía a nadie y adelanté al camión. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera yo estado advertido de que mucho cuidado en esa cuesta porque había un peligro latente. No pasó nada y el viaje acabó felizmente. Bien, esto es una forma que tienen los guías de ayudarnos. El guía o la mente superior, como lo enfoques, es lo mismo, no toma la iniciativa. No toma la iniciativa más que cuando hay peligro de integridad física. Si hay un peligro de integridad física, entonces sí que toma la iniciativa. Y esto funciona solo, no hace falta pedirlo. Funciona solo porque están a nuestro cuidado. Bien, pues esto es lo que da de sí de hoy el taller y ahora pondré el chat para ver si hablamos de lo que vosotros queráis. Bueno, ya está puesto. De hecho, estaba puesto. Así que se han incorporado Juan Antonio Martín Martínez. Ah, sí, ya lo hemos dicho antes. Espero que ahora el chat funcione y tengamos ya el resto del tiempo. Sí, sí funciona. Sí, Margot, es muy impresionante el aviso. No se me ha olvidado. Han pasado 15 años y lo recuerdo como si lo estuviera viviendo esta mañana. Recuerdo que mucho más atrás, yo me moví y encontré unas clases que explicaba una persona, un entendido, y decía que si tú eras un buscador, te ibas por la carretera y cometías cualquier cosa, un despiste, un patinazo, lluvia, nieve, hielo, y caías por un barranco, los árboles te pondrían las ramas para que no te pasara nada y te pararan el viaje de caída. Viene a ser esto. Los guías nos cuidan porque están para eso. Y tienen unas capacidades, y hablaremos, un día hablaremos de guías, de cómo intentar conectar con ellos. No se conecta con la mente superior, de forma que hasta que no incorporéis la mente superior, pues las cosas van a ir no perfectamente bien. Bueno. Hay una intervención de un compañero que estuvo en un chat, en un taller pasado, y hemos tenido una conversación que me ha dado permiso para ponerla en los comentarios de YouTube. Figura todo como que lo he puesto yo, pero en realidad fue una conversación a dúo entre los dos. Y os sugiero que la leáis porque todo lo que podáis saber sobre el corazón superior es bueno. Todavía no hemos dicho cómo se consigue, ni la mente superior ni el corazón superior. Estamos con la labor previa. Lo que decía Plotino, si hay que hacer una estatua y la estatua tiene que ser perfecta, tienes que quitar lo que sobra. Y una vez que has quitado lo más grueso, entonces pulir, limar con lija, ya no con cincel y maza, sino con lija, los detalles pequeños hay que pulirlos y dejarlos perfectos, para que, como decía él, seas tú plena luz todo el tiempo y te asemejes a la perfección divina. Eso decía Plotino, hacia el año 160 de nuestra era, es decir, hace 2000, 1800 y pico años.
Dice José María Gou: hace años, bajando de un monte con nieve, resbalé y fui resbalando por una pendiente hacia un barranco. Noté el agarrón sutil del guía. Bueno, pues soy inocente, Juan Gómez, soy inocente. José María, sí, os tiene que haber ocurrido, no a todos, pero a algunos, os tiene que haber ocurrido sucesos como este. Momentos en que los guías que están siempre a nuestro lado, mañana y noche, de día y de noche, ven que tienen que intervenir para evitar que sufráis un accidente serio, que os puede dificultar la misión que tenéis en esta vida. Porque todos tenemos alguna misión, todos tenemos una misión, la nuestra: desarrollarnos y hacer alguna cosa en favor de los demás. De manera que ellos procuran y trabajan para que eso no se estropee por eh, por una incidencia menor, que una cosa importante no se rompa por culpa de un pequeño detalle que no ha sido favorable o que es un tropiezo. Hay muchas armas que os podré ofrecer en próximos talleres, pero no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Dice Cemis González: yo no hice caso a una premonición el día antes del nacimiento de mi primera nena y vi a un médico entregándome un muñeco sin vida y me vi en una laguna llorando. 2 días antes quise cambiar de médico y murió al nacer. Mm. Pues es triste, Cemis, es triste. Lo malo es que nadie nos ha advertido de esto. Nadie nos ha advertido de que tenemos un guía activo, un guía que interviene en nuestras vidas en momentos muy cruciales. Porque está claro que tienen una visión de futuro. No me preguntéis cómo es, porque eso no lo he analizado. Yo me he ocupado de las cosas que tenemos que hacer nosotros. Ellos ya harán su tarea, que son mucho más perfectos que nosotros. Pero tienen unas capacidades y pueden intervenir. E intervienen, lo vais a ver cuando veamos las formas de conectar con ellos, pueden intervenir y darnos pequeños toques. Es como si nos tiraran de la oreja. Bueno, pues hay que hacerles caso, hay que hacerles caso. Dice Juan Gómez: yo he tenido un par de siniestros con el coche que no me pasó nada y siempre me he preguntado si es que no era mi hora simplemente. Eh, bueno, es una posibilidad. La otra es lo que aquí decimos. El que viaja mucho tiene accidentes, es inevitable. Yo he viajado mucho, he dado varias vueltas a la Tierra en viaje, metafóricamente hablando, en kilómetros recorridos, no en círculo, pero pasan. Y lo bueno es que estamos aquí, lo hemos contado, y a ver si no les damos mucho más trabajo a los guías en lo sucesivo. No te puedo decir, Juan, no te puedo decir tajantemente esto era así. Tengo que conformarme con decir, pues puede ser que hubiera una mano que esto estuviera ayudando. Dice Sergio MS: de pequeño me despertaba en la noche y veía a un hombre a los pies de la cama y se me acercaba. Sentía miedo. ¿Sería mi guía? Fácil. Aunque hay una cosa que yo he oído a personas que dicen, que son sensitivas, que dicen que el guía se aparece
se deja ver cuando tú estás preparado para verle y no vas a pasar miedo. De forma que esto está un poco en contradicción, Sergio, con lo que comentas, lo de que sentías miedo. A un niño pequeño, hombre, es muy difícil que no sienta miedo al ver a una persona en su cama. Eso significa previsiblemente que tú eres, Sergio, sensitivo. Hemos de hablar de los sensitivos porque son una rara avis, un pájaro raro, un pájaro extraño, un pájaro poco frecuente. Yo les tengo mucha simpatía a los sensitivos. Yo no lo soy. Spider-Man. Lo más parecido que me ha ocurrido ha sido un volantazo dado justo a tiempo para que no me impacte a toda velocidad un vehículo que venía de frente y se desvió de su carril. Fue todo instantáneo. Coincidimos, Spider-Man, coincidimos. Exactamente eso, exactamente eso. Idéntico, idéntico. A mí me pasó en un día de lluvia también. Sí. Si ese volantazo lo diste casi sin enterarte de que lo dabas, por instinto, hay posibilidad de que fuera de una inspiración de un guía. Andrea iba escuchando en el coche. ¿Podríamos repasar, dice Andrea, otro día cada regla, Fernando? Sí, por supuesto. Para el próximo día. No tenía tema y no quiero empezar ya con las capacidades superiores porque es muy pronto. Hay que dejar tiempo para que vayáis haciendo las cosas, haciendo el trabajo que hemos comentado de las reglas. Y los que ya estáis bien con las reglas, pues ahora podéis acometer el trabajo, los pocos que estáis bien con las reglas, acometer el trabajo del segundo cimiento, los círculos. Pero el próximo día explicaremos detenidamente las reglas, las 6 reglas. Incluso hablaremos de la séptima para no hacerla, pero para que sepáis lo que es. Los guías no te dan miedo, dice Margot. Claro, ¿sabes por qué? Porque ellos se dejan ver cuando saben que no te van a dar miedo. Si tienen duda, no tienen formas de estar y no hacerse visibles. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Es verdad, es cierto, es cierto. Yo no os he buscado a nadie. Habéis aparecido todos. Dice Ale Ramos, con la situación actual pienso que se está incrementando la intolerancia y la violencia. Eso me provoca miedo. ¿Hay algo que se pueda hacer para estar más tranquilo? Tienes que abrir los ojos a la realidad. Mientras no abras los ojos a la realidad de lo que pasa, vas a tener miedo. Vas a estar inseguro. Es mucho más fácil abrir los ojos a la realidad de lo que pasa, enterándote en los sitios en que dicen las cosas realmente, no en los sitios en que las tapan, y ahí entérate y no tendrás miedo, porque verás la forma de contrarrestarlo, de oponerte, de no dejarte afectar. Tampoco por esto que es fuerte, pero que se puede uno no dejar afectar. Y eso, enterarte de lo que pasa realmente, Ale, es mucho más rápido que implantarte la mente superior. La mente superior te va a llevar mucho más tiempo. Eso, en Internet, todo el que sabe manejar un ordenador y sabe navegar, tiene posibilidades de enterarse de lo que pasa. Yo os podría decir, entra en mi muro de Facebook y ahí tienes cosas. Dice Susana, en mi caso yo siento la alarma en mi pecho. Cuando pasa eso, observo todo a mi alrededor para ver por qué estoy sintiendo esto. ¿Tiene esto sentido? Sí, sí, tiene sentido. Cuando sientes la alarma en tu pecho, efectivamente, las antenas bien tiesas para saber por dónde pueden venir los tiros.
cuando así, pide ayuda al guía o a los guías que tengas. Pide ayuda a los guías, que te lo digan más claro. Y a Dios rogando y con el mazo dando, Susana. Cumplir las reglas, ser cada vez más plena, con el fin de que haya menos obstáculos en tus oídos para escuchar la voz de la mente superior. Los guías están deseando contactar con nosotros. Están deseando, pero tenemos los oídos llenos de cera y de porquería y no les oímos. Es hacer un esfuerzo, tú que eres mujer, emocional, para conectar emocionalmente con esas energías limpias que están a nuestro favor. No te conformes con observar todo a tu alrededor, sino vete dentro y pregunta qué pasa, qué me estáis queriendo decir, de qué me queréis informar. Y espera a sentir, no a oír, espera a sentir. Pero para eso tienes que quedarte absolutamente vacía de respuestas, absolutamente receptiva, sin ninguna idea preconcebida. Nada de será esto otro. No. Vacío absoluto, vacío mental, vacío emocional. Déjate escribir lo que te quieren decir. Déjate escribir. No escribas tú a ver si es esto, a ver si aciertas. De todas formas, si ocurriera algo muy gordo, ya sabéis cómo actúan los guías. Y eso ocurre en ocasiones pues muy, muy raras, muy extrañas, muy extraordinarias. Pero sí, en un grupo como este, en el que hay personas que han trabajado anteriormente y en esta ocasión estos temas, no es extraño que haya pues personas con experiencias de capacidad superior y personas que han tenido sucesos curiosos de actuación de los guías, porque están para eso. La dificultad está en tanto en los mentales como en los sentimentales. En los mentales, eh, quizás algunos, no digo todos, pero algunos tengan exceso de confianza en sus deducciones, en su trabajo de la mente inferior y no sientan la necesidad de contar con un apoyo exterior, con un consejo, con un guía. Y en los emocionales, la dificultad puede venir de que lo fían tanto todo a sus emociones que dan por hecho que lo que sienten es cierto. Y eso no suele ser siempre verdad. Vendría bien un trabajo de la mente inferior para que compense un poco el tremendo derroche de energía emocional que tiene un emocional en ocasiones un poco difíciles. De forma que tenemos, por nuestras formas de ser, por nuestras idiosincrasias, tenemos obstáculos. Tenemos obstáculos que hay que ir poco a poco puliendo y superando para que hagamos caso a fin de cuentas, la mente superior. Es la mente superior la que nos tiene que orientar y tenemos que ser receptivos, saber escuchar y saber sintonizar. Y ya sabéis que lo que hace falta para sintonizar es parecernos a ellos en perfección. Y por tanto, pues evitar todos los obstáculos, todas las tonterías, todas las equivocaciones que hemos hecho toda la vida, porque nadie nos dijo que, por ejemplo, había que cuidar los pensamientos. Los pensamientos, pues, eh, suelta, libre suelta a los pensamientos. Y no. Los pensamientos
influyen mucho hasta en la salud, si son negativos. Bueno, deben ser las clases muy buenas porque parece que no hay dudas. Todo está en orden en el patio y estamos 31 personas en el patio. Como dicen en los bancos, el patio es el vestíbulo donde están las personas esperando su turno en la ventanilla. De forma que, Andrea, ya he apuntado que el próximo día tendremos como tema explicar detenidamente las 7 reglas y que podéis hacer preguntas concretas, directas, sobre algo que no esté claro o que yo no haya ampliado suficientemente. Dice Juan Antonio Martín Martínez: desde que sigo las reglas y anoto en mi diario lo acontecido en el día, bueno y malo, por las tardes, suelo encontrarme muy bien, como limpio y tranquilo. Claro, es que el trabajar las reglas y el llevar un diario son prácticamente obligatorio de un buscador. El diario os va a dar muchas sorpresas y muchas alegrías porque se puede convertir en un portal. Cuando tengáis experiencias positivas y las anotéis. Y si alguno tiene una experiencia positiva, de cara al diario, describid con toda precisión y tomándoos el tiempo que queráis. Escribid lo largo que haga falta. En el diario, lo que os ha pasado, con todo lo que habéis sentido. No os pene usar una página entera para un suceso que ha ocurrido en 10 minutos, un cuarto de hora. Explicarlo con toda precisión y explicarlo cuando estáis todavía con el calor del suceso que ha pasado, de la experiencia tenida. Llevar el diario con todo detenimiento. Juan Antonio. Dice Juan Gómez: pero si estás en un entorno malo, es normal que los pensamientos sean malos. No, Juan, no. Si estás en un entorno malo, cabe hacer la comedia y hablar de lo que esa gente quiere hablar, pero sin poner el corazón en ello. Y por supuesto sin discutir, sin llevar la contraria. Si estás en un entorno malo, superficial, si el entorno es una banda de gángsters, lo que hay que hacer es salir de allá, cingando. El grado de maldad tú lo tienes que decidir. O bien, si es posible, no reincidir, no entrar en un entorno malo sabiendo que va a ser malo y que no tiene otra solución. Pero no es normal que los pensamientos sean malos. Si les sigues la corriente, sí, pero no se la sigas. Finge, haz como que estás de acuerdo, pero no lo estés y simplemente quedas bien, pero a lo mejor ya sabes que ese círculo no es muy propicio para ti. Dice Andrea: al ir cumpliendo las reglas, vamos viendo cómo se resta el círculo negativo. Puede ser. Bueno, el círculo negativo es otra cosa. El círculo negativo está aquí. Se compone de actitudes generales, de posesión, de intolerancia, de falta de confianza en sí mismo. Las personas que son muy indecisas, muy emocionales, muy indecisas, tienen unos vaivenes tremendos y eso les causa poca autoestima, porque se dan cuenta de que no son de fiar, son una veleta, que tan pronto señala aquí como el sentido opuesto. Entonces, eh, son actitudes generales. El egoísmo es una actitud. De forma que las reglas, hombre, van a mejorar vuestra posibilidad de cumplir esto, pero que tajantemente vayas viendo que el círculo negativo va disminuyendo,
Bueno, lo tenías que tener de otro sitio, porque esto lo hemos explicado hoy por primera vez. Son cosas distintas. Desde luego que todas contribuyen a lo mismo, a la perfección, a la plenitud como ser humano. Dice Aina, me gustaría saber más sobre la llamada. La llamada. Ya puedes poner otra nota indicando que es para ti la llamada, porque yo como llamada no he hablado de la llamada. Aina, aclárame qué es la llamada. Andrea dice, tampoco te entiendo, Andrea. Me parece muy bien que te carcajees, pero no sé por qué lo haces. Matías dice, Fernando, ¿el mundo sutil funciona hoy como funcionaba hace miles de años? Sí, tajantemente. Sí, igual. Lo que ocurre es que las personas de hace miles de años tenían unas necesidades más perentorias, más básicas, y tenían también pues, un nivel de evolución pues, más limitado, más bajo, de forma que podían tener pues, otro tipo de necesidades. Pero los guías se dedicaban a ello con lo mejor que tenían y igual que ahora. Un guía es para una persona, para muchas, para una. O sea, ¿hay 7.000 millones de guías? Pues sí. Yo le llamo filum. A la cantidad total de personas que somos, yo lo llamo filum, el filum humano. Y he hecho análisis para tratar de saber cuál es ese filum. No lo he conseguido una cifra. No he conseguido una cifra. Porque incluso la cantidad de gente que hay ahora en la Tierra tampoco es una cifra muy, para mí, muy fiable. Tengo mis dudas de que seamos 7.000. Es posible que seamos menos. Pero es un tema al que no me quiero dedicar porque bastantes cosas tengo con lo que estoy haciendo. Dice Spiderdram, me están afectando mucho, mucho menos los comportamientos de los críos pequeños. Es más, estoy teniendo compasión hacia ellos. Muy bien, eso es, eso es. Nos tienen que mover a compasión, porque son unos desgraciadillos, son unos chiquilluelos. No son personas adultas como nosotros. Tienen la forma, tienen el físico, pero realmente por dentro no son adultas. Y cuando vayamos al otro lado, lo vamos a ver hasta físicamente, porque vamos a ver cómo son. Y no nos vamos a dejar engañar por el aspecto, por la apariencia, por el cuerpo, sino que les veremos cómo son sus capacidades superiores. Y vamos a ver que son no ya enanitos, sino caricaturas de ser humano. De forma que bien, muy bien, así debe ser. Si os dais cuenta de que la gente con mal humor, con malos modos, con poco nivel de evolución, aunque eso no se lo puedas decir, son críos pequeños, como dice Spiderdram, pues entonces os será muy fácil no dejaros afectar. Facilísimo. Al final, os voy a decir, al final vais a cumplir todas las reglas, todos los días, sin que os cueste esfuerzo ninguno. Os saldrán solas. Las reglas acaban saliendo solas. No, Andrea, los guías no son nuestros familiares. Los guías son miembros del equipo sutil. Aún no hemos hablado del equipo sutil porque solamente llevamos 11 días. Y eso es poco tiempo. En una publicación que hice hace muchos años, recuerdo que tenía algo así como 300 artículos sobre esto, sobre el mundo sutil. Falta mucho por saber. Pero vamos en lo más básico, en primaria. Estamos en primaria. Aún no hemos pasado al siguiente paso, que
Yo ya hace mucho tiempo que lo dejé, pero me parece que es, pues no sé muy bien si es la ESO o qué otra cosa es, pero estamos en primaria. Pero no son nuestros familiares forzosamente, no. Nuestros familiares saben de nosotros y se enteran de nosotros siempre que quieren, pero ser nuestros guías que están al lado nuestro, no. Dice José María Gou, los guías de familia durante mucho tiempo también lo creí. Bueno, tienen que ser miembros del equipo sutil con igual nivel de evolución y que se han comprometido a bajar y ser tu guía sempre et ubique, que decía mi profesor de latín, siempre y en todas partes, continuamente. Dice Andrea Martín, si es de leerlo en el camino, hace tiempo, vale, sí, es de leerlo en el camino, hace tiempo. Y también dice Margot, yo ya no me dejo afectar, tampoco es muy positivo mi entorno, gente buena y gente nefasta. Es muy bueno que los distingas, ¿eh? Margot, es muy bueno que los distingas a la gente buena y a la gente nefasta. No podemos, sobre todo si son de la familia o del círculo más cercano, no podemos dejarlos de lado. Hay que seguir haciendo el trato habitual, pero con un interior muy distinto. Dice Jimmy García Lunar, he tenido destellos a lo largo de mi vida. Encuentro con personas y situaciones que me han señalado el camino. Lo más difícil es luchar con el ego, la propia personalidad. Es que en esto del camino, de la búsqueda, de la perfección, tú eres tu propio enemigo y eres también el luchador que tiene que vencer a sus asignaturas pendientes. Aquí le llamamos asignaturas pendientes. Yo no empleo la palabra ego, eh, porque ya lo emplean otros. Son asignaturas pendientes. Tú, Jimmy, tienes asignaturas pendientes, porque no has acertado en todo lo que tenías que batallar anteriormente. Y has aprobado algunas cosas que son aquellas cosas que no puedes hacer internamente porque es opuesta a tu forma de ser. Tú, por ejemplo, no podrías robarle a una mujer mayor que está pidiendo en una iglesia, en la puerta, no podrías robarle el dinero que ha cogido y salir corriendo. Porque eso es una asignatura aprobada por ti. Bueno, pues tenemos asignaturas aprobadas y tenemos asignaturas que no hemos aprobado. Y eso es el ego, lo que no hemos aprobado. Y lo más difícil es luchar contra lo que no has aprobado, claro, claro, claro. Lo más difícil es aprobar las asignaturas que todavía no has aprobado. Pero para eso estás aquí. No aquí, en el taller, sino aquí, en el planeta. Hablaba de mi padre, Fernando, que ha rejuvenecido al escucharte. Bueno, vale, vale, vale. Es que me has dejado desconcertado. ¿Eh? De acuerdo, de acuerdo. Estupendo. Me alegro mucho. Por él y por ti. Electromata, te escuchamos aquí unos amigos y yo, Fernando, un saludo. Pues un saludo también de vuelta para allá. A todos. Yo soy María Go. ¿Los guías podrían ser nosotros en el futuro? No, no. Son seres físicos que están. Cuando digo físico me refiero que son entes reales, que no son proyecciones ni cosas de estas. Son entes reales. Sí, dice Romy. ¿Es el ángel de la guardia al guía? Sí, ya lo hemos dicho aquí. Vamos a ver. Los griegos, los maestros griegos, explicaron las cosas muy bien, muy claras y muy concretas. Y después vino alguien que cogió cosas de otro sitio y de otro sitio cogió ideas también acertadas. Y cogió acertada la idea del ángel de la guarda, que es el daimón de los griegos, ¿eh? El guía que decimos aquí. De forma que daimón de los griegos, guía que decimos aquí y ángel de la guarda son lo mismo. Y todo eso es lo mismo que mente superior o que capacidad superior en general. Porque los guías, los trascendidos,
los que están arriba, solo son capacidades superiores, que es lo que seremos nosotros. Quería deciros una idea que me ha venido estos días y que nunca la digo. El mundo de los malos círculos que decía, bueno, pues uno de vosotros decía que en un mal círculo es un escalón. Este taller es otro escalón. Y el más allá y los trascendidos es otro escalón. Nosotros somos a los malos círculos como los trascendidos, el más allá es a nosotros. O sea, el salto que hay entre un mal círculo y nosotros, ese taller, es del orden del salto que habrá entre el taller y el más allá. Sobre todo más adelante. Ahora todavía estáis un poquito verdes, pero vais muy bien, pero cuando vayamos ya cumpliendo y realizando las capacidades superiores, en cada uno, en varios, en muchos, nos pareceremos bastante en escala, en comparativa, con lo que se da después de la muerte. Así que sí, Romy, sí, es el ángel de la guarda. Dice Miguel Ángel, que di que eres italiano. Excelente tema, siempre para crecer más y más. No hay que dejar de practicar las reglas, no, dependiendo de nuestro nivel de evolución. Bueno, quiero advertiros de un peligro. A ver cómo estamos de tiempo. Bien. No desatendáis las reglas nunca jamás, porque hay un peligro que a alguno le agarrará en el futuro. Y es que, vale, cumplís las reglas muy bien, y eso, estupendo. Incluso trabajáis de alguna forma más o menos con una capacidad superior, no al 100%, pero más o menos, y entonces os olvidéis de las reglas y dejáis de poner atención. Y las antiguas autopistas neuronales fallidas, malditas, cobran vida y volvéis a circular por ellas, porque ya estáis en otro nivel de capacidad superior sí o capacidad superior no. Atención, no dejéis de preocuparos de atender a las reglas. Son una condición sine qua non. Y si se dejan, eso se paga. No se paga perdiendo el camino, pero ni perdiendo lo adquirido, pero se paga con un bache bastante grande que se siente mucho porque el que ha conocido lo que es estar bien con las reglas cumplidas, luego si falla y se hunde en la miseria de la infelicidad, lo nota mucho. De forma que no hay que dejar de practicar las reglas, como dice Miguel Ángel Medrano. Sergio, una pregunta que lo mismo no viene mucho con el tema, pero desde hace mucho tiempo ronda mi cabeza. ¿Es verdad que todo ser vivo está interconectado o unido? Es decir, que tanto mis acciones físicas y mentales, bueno, interconectado o unido. Realmente estamos destinados a ser parte de lo uno. Estamos destinados a ser solo capacidad superior, solo capacidades superiores. Pero eso es nuestro destino. Es lo que decía Plotino de la perfección en potencia. Estamos destinados a ser perfección. Y la plenitud divina nos creó para eso. Y no pararemos hasta conseguir eso. Y cada vez iremos más rápido hacia ese objetivo. Pero no somos todavía parte de lo uno. Y esa conexión es real en la medida que nos vamos acercando hacia la plenitud. Si estamos muy lejos, si no hemos trabajado lo suficiente, pues esa conexión pues será en algunos momentos, pero es débil. Entonces yo huyo mucho de la teoría. Yo prefiero descender a la práctica y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. De ahí lo de las reglas. Y por eso lo de la conexión, pues no me preocupa mucho, me da igual. Lo que importa es cómo de pleno eres tú en tu día a día.
¿Nos afectan para bueno o para malo a todos? Vamos a ver. No entiendo muy bien qué es lo que nos afecta. Hablas de estar unido, de estar conectado. Y tanto mis acciones físicas afectan para bueno o para malo a todos. Ah, ya, vale. Tus acciones físicas, si son malas, si son negativas, van a afectar sobre todo a los menos evolucionados. Y es como si con eso tú te pones un punto malo que se decía antes de yo ir a clase de crío, los profesores hablaban de punto bueno y punto malo. Te ponen un punto malo. Eso los orientales creo que lo llaman karma y por tanto habrá que pagar por eso, dicen. Desde luego, tus acciones, tú eres responsable de ellas. No te van a castigar con ningún sufrimiento post-mortem, pero tú eres responsable de ellas. Y tú mismo te vas a dar cuenta de que tienes que resarcir por eso que has hecho mal y por eso que has hecho sufrir. De forma que cuanto menos acciones negativas hagamos, menos tendremos que pasar en esta vida o en otra para resarcir por eso que hemos hecho mal. Y eso lo haremos voluntariamente, porque si trabajamos con el corazón superior o con la mente superior, lo veremos claro. Ahora estamos queriendo trabajar con la mente inferior y alcanzar o analizar cosas del mundo sutil. Es un ejercicio un poco difícil. Tener confianza, no tengáis prisas. Tenéis toda la vida por delante y todos tenéis más años que yo de vida por delante. De forma que ya iremos viendo en otros 11 días más o en otros 22 días más, ya iremos viendo detalles amplios de cómo funciona esto del mundo sutil. Y ya hemos llegado al final del taller, amigos. Son las 9 en punto. De manera que el próximo día hablaremos de las reglas una a una, de las 7, aunque la séptima estáis perdonados. Pero no por mucho tiempo, digamos que por unas cuantas semanas. Hasta el próximo jueves. A todos.